¿ok? Ok, chicos. Sí se ve, ¿verdad? ¿Me confirma? Sí se ve. Ok, gracias, 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 gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar con la fisiología del sistema endocrino y, bueno, la paratiroides y la tiroides. ¿Ok? Antes de eso, antes de empezar, ustedes deberían saber estas siglas, ¿ok? Deberían saber, para empezar este tema, ya en la primera parte de fisiología del sistema endocrino uno y 2, pues hemos visto cuáles son, ¿no? Las hormonas importantes, eh, hemos visto pues por quiénes son producidas, ¿ok? Y bueno, eh, aquí todas son las hormonas, ¿ok? Y pues vamos a ver de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, no sé. La TRH es la hormona liberadora de tirotropina. Si se recuerdan, bueno, yo les había dicho que este, todas las hormonas liberadoras o inhibidoras, de alguna manera, cuando ustedes escuchen hormona liberadora, pues a su mente se tiene que venir el hipotálamo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque va a ser producida por el hipotálamo. Después la TSH es hormona estimulante de las tiroides, ¿ok? La T4 y la T3 también está como que relacionada a la tiroides, la T4, la tiroxina, la T3, la triiodotiroxina y y las dos son producidas por la glándula tiroides. Después tenemos la MTI, también conocida como la monoyodotirosina, también es precursor de la glándula tiroides, que también vamos a hablar de esta, y la DIT, que es la diyodotirosina, que es precursor de la glándula tiroides, ¿ok? Este, Después tenemos a la PTH, que es la hormona paratiroidea, por la glándula paratiroides, ¿no? Y la CTH, la CT, perdón, la calcitonina, que también es producida por las células C de la glándula eh, tiroides. Este, Después tenemos a la TCT, que es también hace referencia a la calcitonina, pero específicamente por las células T o las células parafoliculares, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso más adelante, ¿ok? Entonces es necesario que ustedes sepan que existen estas hormonas que están relacionadas de alguna manera, pues, al tema que vamos a hablar hoy, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a hablar sobre la tiroides y la paratiroides y su fisiología, pues tenemos que entender el sistema eje hipotálamo hipófiso tiroideo, ¿ok? Ustedes saben que la hormona tiroidea, de alguna manera, produce, la glándula tiroides produce las hormonas T3 y T4, ¿ok? Entonces, eso sí o sí tiene que estar en su mente, pero por acción de la TSH que se produce, en donde la TSH se produce en la adenohipófisis por las células tirotropas, y estas van a tener receptores en la glándula tiroides y esta es la que va a producir las glándulas tiroideas. No recordemos que, bueno, aquí está el hipotálamo, ¿no? De ahí va a lanzar sus hormonas liberadoras y se va a ir a nuestra querida hipófisis. Recordemos que la hipófisis tiene dos partes, ¿no? La parte anterior, que es la adenohipófisis, y la parte posterior, que es la neurohipófisis. En la neurohipófisis no se producen hormonas, sin embargo, almacena. Y en la hipófisis, pues sí, ¿no? Y aquí tenemos a la TSH, la cual va a tener, pues, se produce aquí, ¿no? Y gracias a las células tirotropas y va a ir a la glándula tiroides, donde se va a producir la T3 y la T4, que son consideradas como las hormonas tiroideas, o sea, va a ir acá.
¿ok? Entonces, recordemos que es un ciclo, ¿no? En el hipotálamo que se produce la TRH, y la TRH que es el factor liberador de la hormona liberadora de tirotropina, ¿ok? Y de ahí pues va a llevar a receptores acá a nuestra querida adenohipófisis, ¿ok? Y de ahí se va a producir las hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, eso es prácticamente el eje hipotálamo hipófisis tiroideo, ¿ok? Después ya la T3 y la T4 tienen un mecanismo de secreción, transporte, de alguna manera la T4 va a ir al hígado para el almacenamiento, para que se metabolice y va a tener sus mecanismos de acción, ¿ok? Y de alguna manera, pues sí va a existir alteraciones en caso exista una deficiencia, ¿ok? Entonces, recordemos la anatomía de la tiroides, ¿no? La tiroides eh, es esta glándula, ¿no? Que la vemos aquí en imagen y está situada en la parte anterior de nuestro cuello, ¿verdad? ¿Delante de quién? De nuestro cartílago cricoides. Mira, este es el cartílago cricoides y la glándula tiroidea pues está en la parte de adelante, ¿ok? Y bueno, ven la forma de la glándula tiroides, pues está formada por dos lóbulos, ¿no? Que están situados pues a ambos lados, como podemos ver aquí, ¿ok? Eh, y bueno, pues puede haber localizaciones de la tiroides distintas, ¿no? Que muchas veces están mal, se denomina localizaciones aberrantes, ¿ok? Entonces, eh, ¿cuándo se produce que estas localizaciones aberrantes, Tatiana? ¿Cuándo está mal? Cuando el paciente pues, tiene algún tipo de enfermedad relacionada a la tiroides. Por ejemplo, puede ser en caso tenga el paciente un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, va a haber este tipo de problemas, ¿ok? Recordemos que la tiroides tiene un crecimiento que va a ir poco a poco, un crecimiento transitorio. Entonces va a ir donde la pubertad, embarazo, lactancia, y recordemos que, eh, bueno, en el nacimiento la glándula tiroides suele ser pequeña, pues, ¿no? Y en la edad adulta va a alcanzar de 20 gramos, ahí este es su peso, ¿ok? Aquí vemos los vasos y prácticamente, pues, este, va a, vamos a tener de que la tiroides tiene la arteria en sus partes laterales, ¿no? La arteria carótida externa y la arteria tiroidea superior. Vamos a tener esa, también vamos a tener a la arteria tiroidea inferior a y a la carótida externa, ¿no? Para que recuerden un poco la anatomía y la vascularidad. ¿Ok? ¿Por qué es importante hablar un poco sobre la embriología de la glándula de la tiroides? Porque la glándula tiroides, pues, a lo largo del tiempo, por así decirlo, desde que nosotros somos unos fetos, pues va a ir pues, formándose, ¿ok? Entonces, eh, pues, de alguna manera va a ir alcanzando, por ejemplo, vamos a identificar que la glándula tiroides a los 16 semanas 16 días de gestación, ¿ok? Y después de ahí vamos a ir viendo que tiene origen endodérmico. ¿Ok? Entonces, va a seguir, ¿no? Formándose, siguiendo un camino y va a alcanzar su localización anatómica, o sea, la que bueno, nosotros tenemos, eh, tras, de alguna manera, colocarse delante del cartílago cricoides, que ya lo habíamos visto, y lo va a alcanzar entre los 40 a 50 días de gestación, más o menos. Entonces, aquí vemos, ¿no? Cómo poco a poco se va a ir formando la glándula tiroides y aquí vemos un poco la histología, ¿no? De la glándula tiroides porque este va a tener un desarrollo eh,
que es importante, ¿no? En relación a las hormonas tiroideas que también se va a dar. Por ejemplo, la glándula tiroides está agrupada por los folículos y de alguna manera cada círculo que vemos aquí en la imagen del costado o aquí en cada círculo se ve, está formado por estos folículos tiroideos que yo les comento, ¿no? Entonces, estas cositas de acá que están acá, pues, ¿no? Conformado en los círculos, esas son las células tiroideas, ¿ok? Y bueno, acá vemos los capilares que están en esta parte de acá, ¿no? Los capilares sanguíneo. Recordamos que todo esto es el folículo tiroideo. Y bueno, pues de alguna manera podemos tener a las células C también, ¿ok? Las células C que les había hablado, que las células C o las células parafoliculares son las encargadas de producir a la calcitonina, que más adelante va a tener un rol importante en toda esta fisiología de este sistema, ¿ok? Entonces, eh, por eso es, creo, importante hablar un poco sobre la histología, ¿no? Aquí vemos las células parafoliculares o las células C. Ay, las células C. ¿Ok? Entonces, de ahí vamos a ver pues la regulación de la función tiroidea. Ya más o menos les había hablado que la función tiroidea está dada por quién. Hipotálamo, hipófisis y tiroides, ¿no? Hipotálamo, TRH, hipófisis, TSH, tiroides T3 y T4. O sea, eso tienen que saber sí o sí, ¿ok? Eh, y bueno, pues en su teoría lo dividen en dos, ¿ok? Que es el mecanismo intrínseco y mecanismo extrínseco. ¿A qué llaman mecanismo extrínseco? Son los que son dependientes de la hormona estimulante, o sea, de la TSH, ¿ok? Y los mecanismos intrínsecos eh, se dan en relación a los que solo se relaciona a la tiroides, ¿ok? O sea, a la T3 y T4. ¿Ok? Entonces, este mecanismo es importante porque va a depender, ¿no? En algunos casos de enfermedades, por ejemplo, ¿qué pasa si siempre la tiroides aquí está relacionada al yodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hay exceso de yodo, exceso de hormonas tiroideas? Y de alguna manera, pues, ya no va a permitir la absorción adecuada, ¿verdad? Y se va a formar más hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, aquí de nuevo vemos en una imagen de costado, pues el eje hipotálamo hipofisiario de las tiroides, ¿no? Eso quiero que recuerden más que todo. Hipotálamo TLH, hipófisis TSH, tiroides T3 y T4, ¿ok? Y de aquí vamos a ver, pues, el control inhibidor y el control estimulador que está relacionado. ¿Ok? Entonces, la regulación del TSH en hipófisis se realiza mediante un mecanismo de feedback. Esto sí les ha venido en su examen, ¿ok? ¿Y por qué les viene? Porque de alguna manera mm, es interesante cómo hablamos del feedback negativo y el feedback positivo. ¿Ok? Y cómo de alguna manera existe un control inhibidor y un control estimulador. Entonces, cuando nosotros hablamos del control inhibidor, tenemos que hablar que este control inhibidor está dado por las hormonas tiroideas. ¿Ok? Este mecanismo es un mecanismo negativo. ¿Ok? Este es inhibidor, por eso es un mecanismo negativo. ¿Ok? Y ¿cuándo se realiza? Se realiza directamente en las células tirotropas. ¿Y dónde están las células tirotropas? Les había dicho, en la adenipófisis, ¿ok? Son las que producen la TSH, ¿ok? Entonces, ese mecanismo se va a dar en la hipófisis, especialmente en la adenohipófisis, ¿ok? En las células tirotropas. Y parcialmente también se va a dar un poco en el hipotálamo.
que es la TRH, ¿verdad? Produce la TRH. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un exceso de las hormonas tiroideas, ajá, cuando ustedes vean un exceso de estas hormonas eh, eh, tiroideas, van a actuar directamente por las células eh, tirotropas, ¿ok? De esta glándula hipófisis, ¿ok? Entonces ahí tenemos que actuar. Y también vamos a actuar en el hipotálamo, ¿no? ¿Ok? Entonces, recordemos que a nivel de la hipófisis, específicamente a nivel de la adenohipófisis, vamos a actuar disminuyendo la producción de TSH y en el hipotálamo disminuyendo la producción de TRH. ¿Ok? La TRH, recuerden que les puede venir así en su examen la TRH o les puede venir también con las siglas eh, TRF. ¿Ok? Entonces no se asusten si les viene así, porque es lo mismo. ¿Ok? Entonces, el control inhibidor es obvio, ¿ok? Porque recordemos, el hipotálamo produce la TRH, de ahí se va a la hipófisis que produce la TSH, y la TSH se va a la tiroides que produce la T3 y T4. Entonces, si hay demasiado T3 y T4, lo que tenemos que hacer nosotros es inhibir, disminuir la producción de la TSH y propio de la TRH para que ya no haya tantas hormonas, ¿verdad? Entonces, recordemos que la T3, eh, eh, sobre todo, o sea, de alguna manera mm, actúa, por así decirlo, en relación pues a la, eh, ¿cómo se llama? A la monodeoxidación, ¿ok? Ya es a nivel de la célula. Y la T4 también, entonces de alguna manera aquí se da una conversión, ¿ok? De T4 a T3, ¿ok? Entonces, eh, este mecanismo, pues de alguna manera es preciso porque eh, si hay algún ligero aumento, ustedes saben que la T4 tiene que estar bien. Entonces, si nosotros vemos un aumento ligero de la T3 o la T4, lo primero que vamos a hacer es disminuir la respuesta hipofisiaria y también la respuesta de la TRH que es del hipotálamo. ¿Ok? Ok, Tatiana, ya entendí el control inhibidor. Ahora vamos a hablar sobre el control estimulador. ¿A qué te refieres cuando hablamos del control estimulador? Ok, este control es cuando disminuye la T4. ¿Ok? Y cuando disminuye la T4, la hormona de la T4 aquí está disminuyendo, ¿no? Este, y se le conoce también, por eso en su pasito también les puse como hipotiroidismo, ¿ok? Esta disminución lo que va a producir es un aumento eh, a nivel de la sangre, ¿ok? ¿De quién? De la TSH, ¿ok? Y, y incluso, o sea, nosotros podemos ver al paciente o a las personas, la T3 está normal, este está normal, pero la T4 lo vamos a ver de alguna manera disminuida. Entonces ahí es cuando se da el control estimulador. ¿Por qué? Porque la adenopófisis, que de ahí sale la TSH, es muy sensible a los niveles de T4. Entonces, si el T4, el adenopófisis, va a ver que disminuye, inmediatamente lo que va a hacer es, ok, no, hay que incrementar la producción de TSH, ¿ok? Aunque la T3 se encuentre en niveles normales, ¿ok? Aunque la T3 se encuentre en niveles normales, la TSH, pues vamos a hacer que incremente, ¿ok? Entonces, de eso se trata el control inhibidor y el control estimulador. ¿Ok? Entonces, recordemos que principalmente quien ejerce el poder, el control, es la hormona liberadora de tirotropina, ¿no? La TRH o la TRF.
¿ok? Entonces, estas pues van a estar en su concentración máxima, ¿en donde? Nuestro hipotálamo, ¿ok? Por eso es importante, ¿ok? Y sin embargo, pues ya entendieron estos dos mecanismos, ¿ok? Y va a existir otros reguladores que van a ser extrínsecos y que pueden influir también a que se produzca más TRH o TSH o menos TRH y así, y van a cumplir efectos inhibidores y efectos estimuladores. Y acá tenemos pues quienes van a cumplir eso. Estas las que tenemos acá, efectos inhibidor, puede también cumplir la dopamina, la somatostatina, la hormona de crecimiento y los glucocorticoides. Y el efecto estimulador, pues vamos a tener la norepinefrina, serotonina y los estrógenos, ¿ok? Que de alguna manera van a actuar como mecanismos de regulación, ¿ok? Entonces, esto tienen que tener en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre la biosíntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Nosotros hablamos de la biosíntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Como le dijeron, la misión de la glándula tiroides es convertir el yodo en hormona tiroidea activa. ¿A qué se refiere eso? Que sus sustratos indispensables para la formación tiroideas es el yodo y la tirosina. El yodo eh, generalmente su disponibilidad es muy limitada. ¿Por qué? Porque es una fuente natural de yodo, nosotros podemos consumirla, ¿no? En alimentos, agua y todo eso. Por eso es una fuente, pues, eh, externa de alguna manera. Sin embargo, la tirosina es una fuente natural, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a ver los requerimientos de yodo que nosotros tenemos. En los adultos, 150 microgramos por día. ¿Ok? Eso es lo que debemos tener. En niños es menor, ¿no? Y en a mujeres embarazadas, pues requieren aún más esto, la cantidad, ¿no? Que se pueda producir. Recordemos que el yodo también va a ser excretado, va a salir de nuestro cuerpo y se va a ver en las heces y en la orina también, ¿ok? Existen 6 etapas de biosíntesis y secreción de la hormona tiroidea y aquí lo vemos, ¿no? Pero ¿cuál es primero? La primera etapa es la captación de yodo de forma de yoduro, porque el yodo no se absorbe así nomás, en forma de yoduro es que se va a absorber. La segunda etapa es la síntesis de tiroglobulina. ¿Por qué? Porque ahí se va a almacenar las hormonas tiroideas. La tercera etapa es la oxidación del yodo y su yodación y acoplamiento. La cuarta etapa es el almacenamiento de la tiroglobulina yodada en el coloide. Y la quinta etapa es la proteólisis y liberación de la T3 y T4, ¿ok? Que van a estar almacenadas en la tiroglobulina. Y la sexta etapa es la deshalogenación de la MIT y la DIT, que es la monoyodotirosina y la yodotirosina. ¿Ok? Estas etapas son chéveres, no sé, no he colocado, hay un cuadrito, ¿ok? Hay un gráfico más que todo, no es un cuadro, donde vemos cada una de las etapas, que es como cómo va del capilar al tiroidocito, que son las células de las tiroides de alguna manera, y el coloide, ¿ok? Y ahí se da pues la liberación de la tiroglobulina y también la liberación de estas hormonas que es la T3 y T4, y ahí se va a dar la desyodación. ¿Ok? Estas etapas es bueno que se lo aprendan para que vean cómo es. ¿Ok? Igual acá vamos a ver cada una de estas etapas de manera bonita. Recordemos que la primera etapa es la captación y transporte del yoduro. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el yodo, por así decirlo, en yodo no se va a absorber. ¿Ok? Entonces tenemos que absorber en yoduro. Todo este transporte está regulado ¿por quién? Por la TSH, que donde se produce en la adenopófisis. O sea, claro, en la adenopófisis y la concentración intracelular de yodo. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien.
La segunda etapa se va a hacer la síntesis de tiroglobulina. ¿Ok? La tiroglobulina se sintetiza, o sea, se produce exclusivamente ¿en dónde? En el tirocito, ¿sí o no? ¿Y qué es el tirocito? Pues es la célula de la tiroides. Cuando yo les había, como les había mostrado eh, ¿cómo se llama? La histología de la glándula tiroides, ahí estaban, para que recuerden. Estos de acá, estas células ay, espera, no, ya, estas células de acá, cada una de esas células que ven acá, cada una de esas células de acá y de todo, esos son los tirocitos, o también llamadas células foliculares, ¿ok? Entonces, hay que recordar un poco por eso la histología. Esas son las células foliculares, ¿ok? Y las células que están acá, pues son las células C o las células parafoliculares, ¿ok? Que están fuera. Entonces, aquí vemos. La primera captación es mediante la hormona tiroestimulante, concentración intracelular de yoduro. En la segunda etapa, ¿quién produce la tiroglobulina? Los tirocitos, ¿ok? O también llamadas células foliculares, ¿ok? Y va a haber un marcador de seguimiento, ¿ok? Para un paciente que, por ejemplo, si hace la tiroidectomía, que es que se quita, ¿no? La glándula tiroides, ¿ok? Entonces, eh, vamos a ver que existe, pues, principales funciones, ¿ok? Que es la sintetizar estas hormonas tiroideas, la T3 y T4, y acumular el yodo mediante derivados yodados de la tirosina, que es el MIT y el DIT, ¿ok? MIT y el DIT, ¿ok? Entonces, de alguna manera, eh, vamos a tener hasta ahí a la fase 2, ¿ok? En la síntesis de tiroglobulina. Les estoy resumiendo. ¿Qué pasa en la fase 3? Va a ser este, vamos a ver la oxidación de yodo. Y aquí vamos a ver, que va a haber, pues, la oxidación de yodo, yodación de la tiroglobulina y el acoplamiento. ¿Ok? Como acá dice, todo este sistema se regula de la TSH, ¿ok? La cual va a estimular la formación de agua a una concentración superior de la necesaria para que se haga una exocitosis de la tiroglobulina a través de la vía de calcio, ¿ok? Entonces, de alguna manera, este, nosotros vamos a ver que el yodo es transportado, ¿ok? Desde la membrana basal que está en contacto con los capilares, ¿ok? Acá, ¿dónde está? Acá está, mira, la membrana basal. Aquí tenemos a la membrana basal, ¿ok? Eh, que está en contacto con los capilares y ¿a dónde va a transportar? A la membrana apical, o sea, lo que va a hacer es llevarlo hasta acá, ¿ok? Eso es lo que va a hacer. Y bueno, entonces ahí es donde va a dirigir la tiroglobulina, que va a ser sintetizada, ¿no? Entonces, este proceso de que va a llevar la tiroglobulina de la membrana basal a la membrana apical, a este se le denomina eh, eh, organificación del yodo, ¿ok? Y se produce pues aquí una enzima que es principal en la síntesis, que es la TPO, que está aquí. Mira, en todo proceso para que no se confundan que entre el yodo sale dos sodio, no. Aquí, en este proceso, lo importante es la síntesis de esta enzima, la TPO, que es la tiroperoxidasa. ¿Ok? La tiroperoxidasa, ¿por qué es importante? Por la tiroperoxidasa hace posible oxidar el yodo necesario para su incorporación, ¿ok? En grupos tirosilo, y también la tiroperoxidasa es un sistema
generador del peróxido de hidrógeno. Acá les dije agua, creo. Este es peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, ¿ok? Eso va a ser el TPO, ¿ok? Entonces, cuando ustedes le pregunten la oxidación de yodo, a su mente se les tiene que venir la TPO, ¿ok? La tiroperoxidasa, ¿ok? Y las funciones que va a hacer eso, que va a hacer esta, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues este es un sistema transmembrana. ¿Por qué? Porque pasa de membrana basal a membrana apical, ¿ok? Y, y bueno, está de alguna manera es dependiente al fosfato reducido, ¿ok? Y bueno, no sé lo que es, la verdad, eso es lo necesario. Recuerden este concepto de todo lo que les he hablado, recuerden a la TPO, y recuerden a este concepto, este sistema regulado por la TSH, que simula la formación de peróxido de hidrógeno y es superior y necesaria para la exocitosis, ¿no? Para que salga la tiroglobulina a través de la vía de calcio, ¿ok? Y bueno, cuando nosotros hablamos de la oxidación de yodo, la iodación de tiroglobulina y el acoplamiento, pues recordemos que en esta etapa la biosíntesis hormonal se produce primero la iodación de restos, ¿no? De tirosilo, ¿ok? Y el resto de algunas moléculas de tiroglobulina, ¿ok? Esto es ya más bioquímica. Recordemos que de alguna manera se va a incorporar el yodo en posición de orto, ¿ok? Acá, acá lo vemos en imagen, ¿ok? Y por eso aquí se va a formar la monoyodotiroxina y la diyodotiroxina. Y aquí a partir de los residuos va a formarse el DIT y el MIT, ¿ok? Dos residuos DIT, un residuo DIT y el otro MIT, ¿ok? ¿A partir de qué? De la tiroxina, en posición de orto, dice, ¿no? Acá está, ¿ok? Entonces, vamos a ver, pues, que se producen estos residuos triyodotiroxínicos y tetrayodotiroxínicos, así se dice, mediante la reacción de acoplamiento, ¿ok? Entonces, no se confundan, la verdad, chicos, o sea, recordemos que a partir de la tiroxina se producen el DIT y el MIT, ¿ok? Así de sencillo. Después de eso vamos a ver la cuarta etapa, que es el almacenamiento de la tiroglobulina iodada en líquido colóide, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de eso, recordemos que esta se almacena extracelularmente en el coloide, ¿ok? La tiroglobulina va a estar generalmente en la zona central, la más antigua, o sea, recordemos que, ay, ¿dónde está mi? Acá está. Acá tenemos a, a- acá vamos a tener al lumen, ¿ok? A la zona central que es el lumen. Y aquí, recordemos que está llena de células. Acá hay células a todo su alrededor, ¿verdad? Dibujo feo. Ya, acá va a haber células en todo alrededor. Recordemos, acá vemos los folículos, ¿no? Y aquí en el lumen va a estar la tiroglobulina más antigua, que va a estar la más antigua, en la zona central. Y la tiroglobulina iodada más reciente va a estar en donde va a estar en la membrana apical, ¿ok? O sea, va a estar en la parte de acá, ¿ok? Y la tiroglobulina iodada, recordemos que es una prohormona y que lo que va a hacer es reservar el T3, T4 y de yodo, ¿ok? Entonces, recordemos esto. Ahora, en la quinta etapa vamos a ver la proteólisis y la liberación de T3 y T4 de la tiroglobulina. ¿A qué nos referimos con eso? Que la T y T4 no pueden pasar al torrente circulatorio, ¿ok? Y tampoco pueden ejercer normal su función, ¿ok? Porque de alguna manera la tiroglobulina debe ser hidrolizada,
¿ok? ¿Para qué? Para que ésta pueda liberar, pues, estas hormonas tiroideas activas, ¿ok? Entonces, recordemos que la T3 y la T4, para que exista esta proteólisis y esta liberación, la TSH va a estimular la aparición de qué? Unos falsos pies, ¿ok? Va a estimular la aparición de los llamados pseudópodos, ¿en donde? En la membrana apical del tirocito, o sea, de estas células que están acá, en la membrana apical, acá en esta parte de acá, se va a formar unos pseudópodos, como unos falsos pies se va a formar aquí en, en la célula, ¿ok? ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál es, para qué van a formar como esos falsos pies, esos pseudópodos? Lo que va a hacer es englobar y por endocitosis y pequeñas porciones, lo que va a hacer es que en el coloide que está acá, que está ahí la tiroglobulina, ¿verdad? Entonces, del coloide va a formar gotas que van a contener la tiroglobulina que está recién yodada entrando, ¿ok? Al citoplasma. Y de alguna manera, pues lo que va a hacer es migrar de la membrana basal a la membrana basal, ¿ok? Y, eh, y bueno, de alguna manera, pues aquí se va a encontrar con lisosimas y va a tener otras cosas, ¿ok? Entonces, en resumen, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos pues a nuestras células, ¿ok? A nuestros tirocitos, ¿no? Les había dicho que acá es el coloide, que aquí en el centro está la tiroglobulina más antigua, pero en la membrana apical, o sea, en la parte de aquí, por aquí, por aquí, aquí, ahí está la tiroglobulina nueva, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? La tiroglobulina, o sea, la que nosotros tenemos la reserva T3 y T4 no va a poder actuar porque tiene que ir al torrente sanguíneo, pero no va a poder ir al torrente sanguíneo si la tiroglobulina no sale. Y para que la tiroglobulina pase de aquí a aquí, afuera, necesita ayuda mediante un transportador. ¿Ok? Y ahí es cuando se va a formar pseudópodos, falsos pies, va a englobar a la tiroglobulina recién yodada que está en la parte apical y lo va poco a poco a llevar a la parte basal de la célula y así va a ir al torrente sanguíneo que está aquí, pues hay células vasculares y todo eso, ¿ok? Así se da esta liberación y proteólisis, ¿no? De T3 y T4 de la tiroglobulina y ya salió, ¿ok? Y la proteólisis continúa hasta la liberación de tiroglobulina, del MIT, del DIT, de la T3 y de T4 y por último los aminoácidos yodados. Entonces va a seguir todo este proceso, ¿ok? Eso consiste la cuarta etapa, ¿ok? Último, la quinta, bueno, en la quinta etapa, disculpe. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado de cómo se da todo este proceso y ahora pues vamos a, a ver la paratiroides, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la paratiroides, vamos a ver que la hormona paratiroidea es elaborada y segregada de la glándula paratiroides, exactamente de las células principales. ¿Ok? Entonces nosotros habíamos hablado de las tiroides, pues, ¿no? Pero aquí vemos la imagen y aquí en esta parte de acá, pues tenemos a la paratiroides, a la glándula paratiroides, ¿ok? Se conoce la estructura de la paratiroides bovina y porcina, ¿ok? Sin embargo, la paratiroides eh, humana está formada por una cadena polipéptida de 84 aminoácidos, ¿ok? Entonces, la primera secuencia de los ácidos aminoácidos es del 1 al 34, que es la fracción amino terminal y la cual es esencia para su actividad biológica, ¿ok? Eh, eh, eso es lo que podemos decir de esta. Ahora vamos a hablar
sobre el aparato hormona y cuál es su metabolismo, ¿ok? ¿Cuál es su metabolismo? Entonces, recordemos que la paratormona, de alguna manera circulante, es heterogénea, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Es que se puede separar en tres grupos, ¿ok? Mediante su peso molecular, ¿ok? Entonces, recordemos que gran parte va a circular bajo una forma inactiva, ¿ok? Y para que, bueno, ustedes sepan un poco más, su vida media es muy corta de esta paratormona, va a tener un volumen de distribución correspondiente al 30%, ¿ok? Y bueno, eh, para que exista, pues, por así, una proteólisis hepática y, y una débil excreción urinaria para que pueda existir, eh, parece existir esta, ¿no? En el metabolismo de la paratormona, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la secreción de esta, lo primero que se nos tiene que venir a la mente, ¿ok? Ya, recuerdan paratormona en su mente, metabolismo. Vamos a hablar sobre su secreción. Y esta está controlada ¿por quién? Por el calcio ionizado. ¿Ok? Entonces acá tenemos al calcio, al calcio ionizado. ¿Ok? Entonces va a producirse ahí. La concentración de calcio. Si, la, si tenemos calcio disminuido, si la concentración de calcio es baja, la liberación de la paratormona va a aumentar. ¿Ok? Entonces, si el calcio, miren aquí, se ve disminuido, la glándula paratiroides, la hormona paratiroidea va a incrementar su producción. ¿Ok? Entonces, la disminución de la calcemia, del calcio, aumenta la producción de la paratormona. Y esta es la respuesta más efectiva, ¿ok? Cuando hay un descenso de calcio brusco, o sea, cuando ustedes vean a un paciente que tiene eh, los niveles de calcio hasta el suelo, seguramente la paratormona pues se ha liberado, ¿ok? Y sin embargo, eso no quiere decir que la paratormona, eh, si existe una secreción de esa, no llega de alguna manera a inhibirse cuando la calcemia es elevada. O sea, ¿qué pasa? Es lo contrario, no se va a inhibir. O sea, si hay demasiado calcio, la paratormona no se va a inhibir. ¿Ok? Y bueno, vemos que la hipocalcemia es un estímulo, ¿no? Para la liberación del aparato hormonal. Entonces, si ya les he hablado de la relación del aparato hormona y del calcio, en sus exámenes les viene y ustedes ahí se confunden o fácil porque lo han aprendido, desciende el calcio, se eleva la aparato hormona. Recordemos, la PTH es una hormona hipercalcémica, ¿ok? Hipercalcémica, ¿ok? Entonces, eh, eso es. Ahora, mantiene una concentración de calcio, va a existir. Y bueno, pues también va a existir calcio en el hueso, ¿no? En el hueso, recordemos que aumenta el catabolismo óseo por acción directa, se va a producir la reabsorción del osteoclasto, la reabsorción periosteocitaria, etcétera. También va de alguna manera, pues a nivel de riñón, va a intervenir también, sin, bueno, mencionar pues todo esto, ¿no? Para que no se confundan. Eso no les va a venir también. Recordemos que la paratormona aumenta la reabsorción tubular de calcio, estimula a enzimas, ¿ok? También va a actuar sobre quién, sobre el tubo digestivo. Mira, acá vemos el intestino delgado, ¿ok?
también va a actuar a nivel de, de riñón, ¿no? Ya habíamos hablado. Y bueno, los receptores son únicos, ¿ok? No son iguales. Los receptores de riñón, del hueso son únicos y se encuentran en la membrana, ¿ok? De alguna manera. Entonces, eso es lo que quiero que a ustedes se les quede más o menos en su mente, dónde puede actuar la paratiroides y cuál es su relación con el calcio. Paratormona y sus acciones, por así decirlo, fisiológicas, que es importante. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos a nivel del hueso, ¿ok? Aumenta el catabolismo óseo por acción directa, va a producir esto, lo que les había dicho. Reacción osteoclástica, reabsorción periosteocitaria, reabsorción de la fase mineral, ¿ok? La trampa proteica del hueso. Después a nivel de riñón, ¿cómo va a actuar? Aquí vemos la PTH aumenta en la reabsorción tubular de calcio, va a actuar a nivel de enzimas y conversión. Y aquí es algo que sí les vino en su examen y es que favorece la conversión de 25HD3 y todo eso, que es la vitamina D activa, ¿ok? Entonces, esto sí les vino en su examen. Y a nivel del tubo digestivo, pues tiene una acción indirecta sobre la estimulación de la absorción digestiva de calcio y fósforo por intermedio de inducción de riñón, que es a través de la síntesis de vitamina D3 activa. ¿Ok? Que es una vitamina que permite la absorción del calcio a nivel intestinal. ¿Ok? La paratormona en acción celular, pues los receptores responden tanto a la paratormona como a la proteína relacionada a la PTH humana producida por células cancerosas. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un paciente con cáncer de pulmón, se presenta la hipercalcemia permanente. Por ese exceso, el calcio no hace efecto de la paratormona producida por la paratiroides, sino por las células cancerosas. ¿Ok? Entonces, es por eso que un paciente así se va a producir una hipercalcemia y no va a hacer caso pues a la paratiroides. ¿Ok? Así se da en una neoplasia. Y bueno, recordemos que la paratormona y la calcitonina poseen una acción antagonista a nivel del hueso. Eso es importante y una acción sinérgica a nivel de riñón, ambas hormonas tienen que aumentar la secreción de fosfatos en la orina. ¿Ok? No se olviden de la vitamina D, la D3. ¿Ok? Aquí tenemos pues a la paratormona y las interacciones hormonales. ¿Ok? Recordemos que existe un doble sistema hipercalcemiante con la paratormona y la vitamina D3. ¿Ok? Es un simple sistema con la calcitonina. ¿Ok? Recordemos que la tirocalcitonina o calcitonina es segregada por las células C o las células foliculares de la tiroides, en las que no estaban en el folículo, sino estaban fuera, ¿se recuerdan? Y de alguna manera, pues la acción de la calcitonina a nivel del hueso va a hacer que va a intervenir en el metabolismo de calcio y en la acción hipocalcemiante que tiene. Entonces, como ya habíamos dicho que va a hacer, actúa disminuyendo la reabsorción osteoclástica. ¿Sí? Y tiene un efecto inverso a la paratormona. Eso es lo que quiero que recuerden. Aquí va a haber un efecto inverso a la paratormona, por eso es importante. Ahora, acción de la calcitonina a nivel del hueso, acción a nivel de riñón, ¿no? Entonces aquí ya habíamos hablado de nuevo y aquí hay otros, intermedio el metabolismo del calcio, acción hipocalcemiante, disminuye la opción osteoclástica, disminuye la síntesis de osteoclástico, o sea, si se dan cuenta que es una relación inversa, ¿verdad? Tiene un efecto inverso y sin embargo a nivel de riñón disminuye la reabsorción titular de fosfatos, aumentando su secreción y es responsable de la diuresis de cloro, sodio y calcio, pero sin modificar iones, ¿ok? Y esto es lo importante que ya les había dicho antes, ¿ok? La calcitonina es estimulada por la hipercalcemia. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos esto, vamos a hablar que lo primero que si aumentan los niveles de calcio en la sangre, el hipotálamo
a través del factor nivelador de la TSH, lo que va a hacer es estimular a la adenohipófisis para que secrete la TSH. ¿Ok? Entonces ya habíamos hablado nosotros del eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, ¿verdad? Entonces, si aumenta el calcio, va a intervenir el hipotálamo, la TRH y la hipófisis, ¿no? La TSH. Entonces, la TSH ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es viajar en la sangre al llegar hasta ¿quién? A nuestra glándula tiroides, la cual que producía la T4 y la T3, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues va a ir también a las células C y las células parafoliculares, los ¿qué van a secretar? Habíamos dicho que secretan la calcitonina, ¿verdad? Y lo que va a hacer la calcitonina es que aumente el transporte de calcio al interior de la célula, por lo que vamos a tener una disminución de calcemia. O sea, es, es todo un ciclo, ¿verdad? Aumenta el calcio, de frente va a llegar esa respuesta del hipotálamo, ¿no? Esa acción, y de ahí va a haber todo un proceso que va a ser y va a producir la disminución de calcemia. ¿Ok? Acá es bonito porque siempre ahora, pues ya sabemos que el origen y el metabolismo de la vitamina D, ¿no? Recordemos que por medio de los metabolitos activos, la calcitonina y la paratormona, en el metabolismo del calcio y los fosfatos va a intervenir la vitamina D3, que es la activa, ¿ok? Recordemos que la piel, en nuestra piel la vitamina D2 aún es inactiva, ¿ok? Y el contacto con los rayos del sol es importante porque de alguna manera se va a activar, ¿ok? Entonces nosotros en nuestra piel tenemos la vitamina D activa, en contacto con los rayos del sol, pues la vitamina 3 se va a activar, ¿ok? Entonces la alimentación eh, es especialmente en donde se va a dar en nuestro hígado. Ok, entonces es el principal depósito de quién? De nuestra vitamina D y otras vitaminas que también es la A, la E, la K, también van a almacenarse aquí. Ok, entonces la resolución intestinal, este, de alguna manera también se da, pues, de las sales biliares, también se da en el hígado, ¿no? Entonces recordemos que la actividad de la vitamina D, se va a dar, pues, en caso haya exposición de nosotros al sol, y se va a activar y se va a almacenar en nuestro hígado, por así decirlo. Y bueno, la actividad de la vitamina D3 facilita la resorción del calcio y fósforo, induce a la síntesis intestinal, eh, para que exista un transportador de proteínas. ¿Ok? Ahí existe un mecanismo de acción de fósforo que no se va a conocer, ¿ok? Y también va a actuar a nivel de nuestro huesito, habíamos dicho, ¿no? Moviliza las reservas de calcio de alguna manera y produce hipercalcemia por acción directa por intermedio de la paratormona. ¿Ok? También habíamos dicho que actúa a nivel de riñón, actúa a nivel del intestino, ¿ok? Entonces es importante la vitamina D3. Y a nivel de un hueso normal, por ejemplo, que nosotros habíamos hablado, aquí va a intervenir bastante la regulación hormonal y el metabolismo del calcio y fosfatos, ¿ok? Entonces, como vemos acá, la glándula paratiroides, para, va a intervenir, pues,